Bueno, ahí tienen en pantalla, en el mismo lodo todos manoseados, anécdotas y otras delicias de la política tucumana. Mario Kotzer está con nosotros. Mario, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nace este libro? Está lleno de anécdotas y cuenta de alguna manera la personalidad de quienes fueron gobernantes en Tucumán, ¿no? Bueno, este libro nace de la conversación justamente con algunos políticos que contaban anécdotas que realmente eran desopilantes. Y eso me ha movido a tratar de recopilarlas, a buscarlas, a armarlas con el formato de un libro, a indagar en todos ellos, porque todos los que entrevisté se han prestado a hacerlo y a contar, y todos tienen muchas anécdotas que son muy divertidas para compartir. Algunas a la gente le va a resultar muy simpática leer, las otras por ahí le dispara cierta bronca. Sí. Pero bueno, me he guiado con una frase que pongo al principio del libro de Montesquieu que dice: feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Bueno, precisamente nuestra historia no se lee con aburrimiento, y esto ha dado origen al que es tal vez el primer libro de humor político tucumano, porque no tengo registro de otro que se haya hecho en que ese no solo sentido. registra algunas anécdotas de los gobernadores en los últimos 33 años, también hay anécdotas de Gelsi. Hay anécdotas de políticos, hay anécdotas de la historia, hay cosas que permiten por ahí entender un poco esto, pero bueno, siempre desde el punto de vista de lo que cuando se conjugan la pasión o las pasiones con el poder, disparan este tipo de cosas. Algunas nos sonarán como una estudiantina de chicos, haciendo esta gente en el Congreso, en las cámaras, las mismas cosas que hacen los chicos cuando van a Bariloche, porque en algunos casos se comportan de igual manera, otros, bueno, hay mucha cosa divertida. Ahora, vos coincidís conmigo que hemos tenido la mayor variedad de colectivos sociales en la gobernación, ¿no? Hemos tenido dirigentes políticos tradicionales, hemos sacado un técnico de la estación experimental como fue Domato, hemos tenido militares, un asesino, un cantante, claro, sí, alguien que tenía enormes deudas con la justicia. Ha sido muy... Sí, no, que están, hay causas concluidas con respecto a eso. Hay cosas muy insólitas acá, digamos, son características que no las analizo yo en el libro, y Tucumán tiene algunas incógnitas que algún sociólogo alguna vez podrá dilucidar. Yo todavía esa me parece la deuda, ¿no? Hacer un poco un análisis. Yo todavía porque incluso en Tucumán se han dado experiencias que en otras partes del país no se han dado. El tema de la guerrilla ha sido como se ha planteado en Tucumán, ha sido único. Bueno, eso ha dado lugar a una clase política muy llamativa, muy que en algunos casos es un gobernador que atendía sus reuniones de gabinete en calzoncillo, un gobernador que le consultaba a su perra para que tome las decisiones de Estado, una intendenta que ofrecía su virginidad a cambio de fondo para la municipalidad al gobernador, diálogos en la legislatura donde se cargaba a otro legislador que había puesto sus bienes a nombre de una amante que era casada, y que después, cuando murió la amante, cuando muerto la madre del marido engañado, y lo cargaban en la legislatura. En la legislatura está en los diarios de sesiones de la legislatura, no es una cosa que me ha costado reconstruir, porque está ahí, lo he copiado de ahí, o bueno, testimonios o declaraciones muy insólitas de algunos reconocidos políticos. Bueno, todas esas cosas las he ido recopilando y han dado lugar a este libro de anécdotas. Ahora, también hubo otros libros, por ejemplo, hay uno que se concentró en Alperovich, El Zar. ¿Qué pasó con ese libro? Porque a vos se te cuestiona que lo tuviste en venta y después lo sacaste. Bueno, eso ha sido una gran mentira. A mí nadie me ha pedido que no venda ese libro. Yo he dicho en su momento, y los invité a los autores a que vengan a discutirlo conmigo personalmente. Valenotti y Esbroco fueron dos alumnos míos en la el libro tenía elementos judiofóbicos muy puntuales, y yo los invité, y yo ese tipo de libros no vendo, pero a mí nadie me presionó de ninguna manera a no venderlo. Como no vendo Mi Lucha o cualquiera de esos libelos que a mí me parecen despreciables. Entonces, sí, incluso, me habían dicho incluso cuando vos habías dicho que el libro tenía una cosa antisemita. Bueno, judiofóbico. Digamos que el término exacto es judiofóbico, porque no vos coincidís conmigo de pronto que en realidad los 12 años de Alperovich fue de un damero sionista muy fuerte. O sea, ¿de un damero qué? Sionista, o sea, había ¿Qué significa eso? Y bueno, había mucha gente de la comunidad Pero no tiene nada que ver, estás diciendo una cosa equivocada. No. ¿Pero vos crees que realmente hay antisemitismo, hay judiofobia en Tucumán?
después de 12 años de bueno, hay algunos. Había una encuesta de Kattenberg y Asociados sí. Que se ha hecho poquito después de la explosión de la AMIA, donde había un componente muy alto, es lo paradójico de Tucumán, había un componente muy alto de antisemitismo en la sociedad tucumana. Pero eso es una cosa que todavía no alcanzo a entender. De todas maneras, pensar... No, te decía esto, a ver, a mí me cuesta creer que todavía haya judiofobia o que haya antisemitismo. Parece que tenemos que ir a vínculos... Bueno, yo te puedo contar una anécdota. Yo creo que Alperovi estuvo muy tranquilo en su gobierno. No, yo te puedo contar una anécdota con este tema de la... yo creo que casi ninguno de los que entrevisté cuando hice este libro, casi ninguno no me recordó que era judío. Casi ninguno. Creo que todos, de alguna u otra manera, con alguna cosa. Y lo que vos hacés una mención recién, me parece que te amerita profundizar en el tema e informarte, porque lo que me has dicho, algo así como no sé qué término ha usado, pero Damero, me parece un error conceptual muy fuerte de parte tuya. Espero que lo aclares, porque no es justo que un periodista de la talla tuya lo siga basándose en ese error. Me parece que tenés que profundizar en ese tipo de cosas, porque no tiene nada que ver. Sí, te lo quiero explicar. A ver, no solo estaba Alperovi, cuando vos ves el gabinete, cuando vos... Claro, pero cuando vos ves un gabinete en que hay 55 italianos, no se te ocurre esa cosa. Cuando ves un gabinete que hay 86 descendientes españoles, no se te ocurre esa cosa. Venía la mención esto de que cuando en el año 2000 presenté un libro... que sobreactúan algo que no está tan generalizado. Puede estar en el año 2000 yo presenté un libro que hice con mucho esfuerzo, que se llama Tucumán, el libro del siglo, donde recopilaba todo lo que había pasado en Tucumán en el siglo XX. Y he hecho una presentación muy grande, y alguien en medio de todo el murmullo, cuando está saludando, se acercó y me dijo: qué raro con sus orígenes que usted haga un libro de este tipo. Me parece una cosa tan patética. Yo soy tercera generación de acá, soy tan tucumano como vos, y tan argentino como vos, y como la persona que nos está escuchando, y tengo que estar justificando mi condición de argentino o de tucumano. Me parece una cosa injusta. El hecho de que la persona que esté en algún cargo tenga alguna condición religiosa, no lo inhabilita. No estamos hablando de... A ver, para que quede claro y dentro de todo lo que dijimos, no quede esto... Es una pena, porque nos hemos ido del tema del libro, que era el que me quería hablar. Un enredo. Porque yo lo que creo es que cuando se habla de antisemitismo en Tucumán, y vos ves el gobierno de Alperovi, que de alguna manera desmiente esta cosa como que es masiva. Y a mí no me gusta que cuando alguien se pone demasiado en víctima y nos hace a la sociedad como victimarios de algo que realmente no existe. Cuando vos estás cuestionando qué es la judeofobia, es cuando se intenta poner al judío como el responsable de una cantidad de cosas desagradables que ocurren en la sociedad. Sí. Bueno, eso es lo que yo sentía cuando leía ese libro al cual vos me hacés referencia, donde el tipo tiene todo el derecho del mundo, si yo estoy en un despacho, a no estar, por ejemplo, bajo la advocación de otra religión. Claro. Entonces tengo todo el derecho a tener mi despacho, lo que yo quiero, digamos, porque es un derecho, creo que tenemos todo, pero eso no te quita nada. Me parece que tampoco es una cuestión de victimizarse, no se están victimizando. Me parece que es un error conceptual muy grave. No, está bien, pero aclaraste por qué no vendías el libro. Esto es lo que se comentó. Y además yo venía a hablar de mi libro. Está bien, sigamos hablando de tu libro. Por eso lo presentaba, o sea, desde el momento que hemos decidido venir a presentarlo, porque le damos la entidad suficiente. Esto también, de alguna manera, las anécdotas que vos contás en el libro demuestran un poco el destino que ha tenido esta provincia. Vos coincidirás con que hay un nivel de pauperización enorme en la provincia, y que los indicadores sociales no te deben dejar tranquilos a vos. Uno podría llegar a esa conclusión apresuradamente, y te diría que hasta podés tener razón, es cierto. Yo te hacía recién mención a un artículo de un escritor que en el año 1872 hablaba de que Tucumán podría
tranquilamente dar de comer a 3 millones de personas, como lo haría Inglaterra, como lo haría cualquier otra, y hoy por hoy seguimos discutiendo el tema del hambre. Eso es cierto. Lo que sí tenemos que ver que el tema de las anécdotas de nuestros políticos o de estas cuestiones en particular no son patrimonios solamente nuestros. Ahora lo tenemos a Trump, que va a ser que se van a escribir tantas cosas sobre él, o también lo hemos tenido a Berlusconi, o en el mismo Estados Unidos, o en estos países que se creen que son civilizados, que también han tenido personajes que han sido muy insólitos. Sí. Nosotros no tenemos por qué no tenerlos, los tenemos. Lo que yo hago es lo recopilo, lo cuento. Bueno, si alguien quiere decir, muchachos, déjense de jugar ya y gobernemos en serio, que acá las cosas están feas, bueno, eso es otra cosa. No, sí, a ver, me parece el libro tiene ese mérito, desnudar un poco... Eso lo hará el lector, sí, desnudar un poco lo que eran estos personajes, ¿no? Y que mucha gente de pronto al leerlo va a descubrir cosas que no se imaginaba. Pero que han ocurrido, tienen entidad histórica. Hay muchas cosas que son muy insólitas, insólitas que no esperaba de esto. No solamente la anécdota, la milanesa con puré, hay muchísimas más. Sí. Bueno, Mario, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Tucumán estamos viviendo un momento histórico, porque el hecho de que el gobernador de la provincia haya firmado un convenio con Avianca para que esta línea aérea tan importante y reconocida a nivel internacional venga a Tucumán y sea Tucumán de acá un hub, o sea, un centro distribuidor de destinos internacionales, es un hecho histórico. Hay un antes y un después. Hoy Tucumán está comenzando a vivir un proceso que vamos a ver la dimensión a medida que se vaya desarrollando. Pero lo que estamos diciendo en criollo es que desde Tucumán vamos a poder volar a otros países sin necesidad de trasladarnos, como hacíamos antes, a Córdoba o a Ezeiza, a Buenos Aires. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿por qué lo pudo lograr Juan Mansur a un poco más de un año de haber iniciado su periodo como gobernador? ¿Y por qué no lo pudo hacer Alperovich con 12 años de poder? Y la respuesta es muy clara. Alperovich fue un gobernador de cabotaje. Estaba más concentrado en la obra pública. Él se imaginaba a sí mismo como un intendente, con mucha obra pública chiquita. Hizo viviendas, hubo hospitales también, pero básicamente eso era Alperovich. Y nosotros lo que necesitamos, si bien Mansur lo imita en muchas cosas Alperovich, con esto se diferencia. ¿Y saben lo que necesitamos? Esto es lo que de alguna manera vislumbramos en la conversación con Mario Kotzet. Necesitamos un gobernador que sea un estadista, que piense al Tucumán de los próximos años como una tierra de progreso, de desarrollo, de alto nivel social, cultural y económico de la gente. Están dadas todas las condiciones. Hasta el próximo miércoles.